Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un video en el canal. Hoy les estaré trayendo un video relacionado con lo anterior dicho, con lo anterior mencionado sobre disfrutar de tu cuenta. No importa que eres free to play, no importa que eres pay to win o lo que sea, si inviertes o no dinero. Lo que realmente debes es aprender a jugar, aprender a preguntar, como lo dicen en algunos países, sin vergüenza, sin vergüenza, para que no suene mal, o sin pena, sin miedo a que te digan. Nada, todos somos nuevos, algunos necesitamos que nos orienten. Entonces es tan sencillo como preguntarle a cualquier jugador que tú veas con muchas skills, o que veas que interpreta bien, que juega bien, que se le da bien. Tú eso lo notas en tu reino, en tu alianza donde estés. Entonces, o con tus amigos, o si estás en un grupo de alguna comunidad. La verdad es que hay gente que te puede orientar y te puede ayudar a que no cometas errores si eres free to play o si eres pay to win, o de, digamos, mediano gastador del juego, ¿sabes? Porque también puedes permitirte cometer errores, invertir en eventos que no valen la pena. Entonces aquí les estoy trayendo una cuenta de uno de nuestros compañeros del reino, del 2578, que se llama Ojito. Él lleva básicamente, ya les enseño, 457 días, ¿sí? Jugando. Él es nativo del reino 2578, su ID es bastante joven. Está jugando ya lo que es el segundo KVK 4, segundo KVK de temporada de conquista. Y la verdad es uno de los jugadores, como muchos del reino, que le pedí el favor de que me dejara su cuenta para hacer un pequeño video y dar una explicación, porque me han seguido preguntando, han surgido muchas más preguntas con base a equipamiento, también al armamento, a los comandantes, las parejas, los partners de cada comandante, cuáles podrían ser las opciones que tenemos para salir al campo. Muchas preguntas que quisiera hacer videos para poder explicar sencillamente, ¿vale, chicos? Pero entonces quería decirles lo que es un ejemplo de un jugador que pregunta, que se orienta, o sea, se deja orientar. Eso sirve muchísimo y que disfruta, porque si mal no estoy, bueno, para ser un jugador T4, al menos sus puntos de muerte están por encima. Creo que llega casi a 5 veces más de su poder, así que está bien. Y como pueden darse cuenta, no tiene casi muertes T1, T2, T3, tiene más T4 y T5. Entonces quiere decir que es un jugador activo. A ver, que el hecho de que no tenga 500 millones de muertes, de puntos de muerte, 700, 800, es porque tiene T4 y cuesta un poco, pero va en el proceso, es activo. Usa Francia como civilización. En puntos de muerte, a ver, en tropas propias muertas tiene 3.460.000, que está bien para ser un jugador T4, que no supera, a ver, su puntaje, su poder más alto fue de 38 millones. Así que háganse una idea de que le gusta y es activo. Él no se ha centrado en sacar T5 todavía. Vamos a chismosear un poco su cuenta, a darle un ojo. Tiene el castillo a nivel 23, creo que le faltan dos niveles. No tiene nada de libros, está a cero, así que le faltarían los dos últimos niveles, los cuales yo creo que si se pone a recolectar gemas lo podría conseguir fácilmente en este KVK. Aunque ya te digo, si esas son una de las cosas que hay que priorizar y ver hacia dónde vas a apuntar, ¿sí? Porque muchas veces nos frenamos porque no tenemos el castillo y enviamos todas las marchas a recolectar gemas y nos olvidamos de la guerra. Y es lo que les dije en el video de ayer, esto es un juego de guerra y hay que alternar, porque he visto a muchos jugadores, no de mi reino, he visto a, digamos, a otros youtubers que están en guerra y están recolectando, ¿sí? Entonces solo envían una marcha a la guerra, o como mucho dos, y tienen gran poder. Entonces, ¿eso qué significa? Que das un mal ejemplo, la verdad, lo digo así. Das un mal ejemplo porque incentivas a farmear, está bien, pero que no debería ser así. Digamos que el farmear es algo importante del juego, sí, pero para eso debes tener tus cuentas secundarias. No sé si Ojito tenga más cuentas secundarias donde pueda abastecerse de recursos. A ver, sí tiene una cuenta, Ojito Farm. Entonces esto es bueno porque quiere decir que con tu cuenta principal
te puedes entrar ya sea ahora sí a recolectar gemas o recolectar algún recurso que te haga falta. Digamos que oro, si no eres T5 no hace mucha falta el oro, más que todo alimento, madera y piedra, dado el caso que sea arqueros, pero en este caso él es infantería, porque la piedra se consume mucho con la comida, perdón, creo que, o la madera, si eres arquero, pero si eres infantería se consume mucho madera y alimento. Tomo T4, ¿vale? Porque quiero recalcar que él es jugador T4. En este momento tiene, a ver las tropas que tiene, casi 1.000.000 de tropas T4 de infantería. No tiene asedio T5, perdón, T4, porque digamos que lo eliminamos en el reino todos, así que muy juicioso él, solo tiene T1, que no duele nada si lo pierdes. Y tiene arqueros y caballos T4, ¿vale? Entonces digamos que está muy bien, para el nivel de días que tiene 457, está muy bien. Ahora quiero enseñarles un poco de sus comandantes. Él llevó pericia a Alejandro Magno para el KVK 2 o 3, creo que lo sacó, pericia, si no estoy mal. No fue por ISG, porque digamos que él en este momento prefirió ir por un comandante primario para jugar en el, porque ISG es muy bueno y muy versátil para jugar como secundario, ¿sí? Lastimosamente allí ISG en el KVK 2 y 3 juega muy bien, pero digamos que lo buscan mucho, ¿vale? Pero de secundario con un Alejandro Magno, con Martel, con el mismo Ricardo, con Saladino, va muy bien. GSG es muy buen comandante como secundario. Como principal digamos que sí aporta, pero que no es digamos como el más fuerte, por así decirlo, pero como secundario no cabe duda que cumple la función extremadamente bien y es muy bueno. Vale chicos, no estoy diciendo que GSG sea malo, no. No, que Clyde dijo que GSG era malo, no, para nada. GSG para mí es el mejor secundario de todo el juego. Sinceramente lo es. Ahora que llegó Heraclio, digamos que está una disputa ahí agradable. Y con el nuevo arquero que llega, que también hace daño en AOE, se supone, o hasta 5 objetivos, digamos que esto ayudaría un poco más. Pero de momento él cogió y experimentó Alejandro Magno, entonces lo tiene pericia y está subiendo para su segundo KVK 4 al comandante Excipión, para jugar yo supongo que más adelante con Excipión Alejandro, que es una muy buena marcha. Vale chicos, entonces quiero mostrarles su equipamiento porque la verdad me gusta. Él en el KVK pasado, como lo ganamos, compró lo que fue el casco de conquistador que da defensa de infantería y lo logró hacer. Tiene la capa de la esperanza, tiene este que nos da más defensa de infantería, que son las empuñaduras. Tiene sin escatimar, o sea, es lo que me refiero, que es un jugador que piensa y no se va por lo legendario ni por lo épico, no se frena, utiliza lo que tiene y fácilmente a muchos jugadores les funciona el escudo del guardián. Es muy buen equipamiento, que las ballenas también lo usan, los jugadores consumidores que gastan dinero también lo usan, lo he visto, así que no hay ningún tipo de problema que porque eres free to play que me toca el casco de guardián, no, es que es una excelente opción. También está el de la noche eterna, que es muy bueno, que sale prácticamente, ahora se los enseño, y el regreso de Ishio. Entonces estos dos son muy buenas opciones y aparecen aquí en el tema del cañón del reino de cañón perdido. Vamos a reclamarle ojito aquí, ¿sí? Importante esta tienda, podemos comprar fragmentos de la noche eterna, que es espectacular para nuestro equipamiento de infantería. También el regreso de Shio, que nos da más defensa para nuestro equipamiento de infantería. Entonces, como principal, si eres infantería o si no eres infantería y estás volviendo marchas mixtas, aquí tienes dos muy buenas opciones. Importante comprar el cristal emblemático también. Entonces, hay opciones de donde nosotros podemos hacer los equipamientos, además de los eventos que hay en este momento o que salen a través del juego, de todo lo que llevas. Entonces, digamos que él en este momento, por lo que veo, está yendo por el casco, ¿sí? Entonces vamos a ver otro un poquito más el tema de su equipamiento. Ya vieron sus comandantes, él juega en este momento como principal a Excipión hasta que lo logre llevar pericia, y supongo que después irá por Nevsky porque ya tiene, digamos que esto es lo que les digo chicos, no se detengan, él siendo T4 ya tiene un equipamiento listo de caballería. ¿Qué le falta?
llevar 5-5-5-1 o si junta más cabezas, llevarlo con que lo pueda sacar al campo. ¿Con quién lo puedes llevar? Lo puedes llevar en este momento con quién tiene él opciones. Con la misma Telfleda podría ser, ¿sí? Si no tiene más opciones, porque no veo dentro de sus posibilidades hasta el momento que puede hacer. Mehmet lo tiene, puede mejorar a Mehmet, pero digamos que la mejor opción por ahora sería ir con Alejandro Nevsky y la misma Etelfleda. Digamos que no es la mejor marcha, pero es lo que él tiene a la mano, ¿vale? Que él puede usar y puede generar digamos, un recurso para él, o sea, algo que tiene disponible. Entonces eso funciona, chicos. ¿Qué otro comandante tiene él? No tiene a Boudica, que es el meta por ahora. Entonces, no, Boudica está aquí. Digamos que en ese caso no tiene más. Vamos a chismosear un poco aquí. A ver en el equipamiento. No, de momento tiene todo equipado en Nevsky. Digamos que él se está preparando ya para Nevsky, ¿sí? Para Nevsky solamente. Pero esto está bien porque lo que él hace es, termina con la marcha de infantería y automáticamente ya tiene una marcha con equipamiento épico para caballería. Él en este momento me dice que en Excipión quiere colocarle el tema de aquí, el anillo que lo va a comprar. Como les dije, se compró en el KVK pasado y no alcanzó a tener muchas monedas para poder acceder al anillo. Entonces en este KVK dice que va a ir ya por el anillo sí o sí. Entonces él tiene muchas opciones para hacer. Ojo, esta moneda escola no sirve básicamente para nuestros comandantes, ya como último recurso, pero no gasten fragmentos, no gasten, perdón, materiales en esta moneda, para nada sirve. Así que él fácilmente puede hacer esta, pero no lo está haciendo, no es su objetivo. Él ya tiene su objetivo claro y eso es lo que importa, que ustedes hagan, que pongan sus objetivos sobre la mesa y lo logren llevar a cabo. Ustedes tienen que preguntar, asesorarse, ver videos. Ya no les digo que miren mis videos porque tengo un video sobre equipamiento, pero pregunten en videos, pregunten en su reino, pregunten en grupos, donde quieran. No les dé vergüenza ni pena, porque si tú no lo sabes, hay alguien que puede informarte y darte una orientación, ¿sabes? Entonces eso es súper importante para nosotros. Es mejor que preguntes, que nadie te conoce, solo estás en un chat, hola chicos, tal, a que la cagues y ya no puedas hacer nada por tu cuenta. Entonces yo veo que la cuenta de Ojito, porque la he visto, está muy bien, ¿sí? Ya tiene, digamos que me dijo que tenía los materiales listos para hacer el anillo, así que es cuestión de que él consiga rápido las monedas. Creo que él tampoco ha comprado, él es free to play, para que lo vean. No este 5, este 4. Vamos a ver cuánto ha gastado en el tema de cristales. Aquí nos damos cuenta, vamos a reclamarle esto. A ver, ya hizo los dos carvas, muy juicioso ahí él. 17 millones. Él va muy juicioso, es activo haciendo misiones. A ver si está haciendo los baluartes. Ya los ha hecho. Esto es súper importante, chicos. Él ahorita es muy activo, entonces eso logra que pueda desarrollarse con esta cantidad de días, a este tiempo. No tener el mejor equipamiento, pero para ser un jugador free to play T4, esto está muy bien y muy decente, ¿sí? Entonces lo único que ya está experimentando él es esto, los accesorios, pero se va a esforzar. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, no dejar de jugar. Y esto es lo gratificante, porque él tiene puntos de muerte que no son los mejores. Muchos van a decir que es una mierda los puntos de muerte que tiene este jugador, pero no, o sea, es que para el poder que él tiene, sus puntos de muerte están muy bien. O sea, casi es 5 veces o 6 veces, me atrevo a decir, los puntos de muerte que su poder. O sea, que está muy bien, porque las estadísticas en muchos reinos lo ven y es súper importante. Y él, como se dan cuenta, tiene más T4, obviamente, porque es un jugador T4 y digamos que su pelea está centrada hacia ese tipo de jugadores. Pero ahora que estamos enfrentándonos en KVK, primer KVK de temporada de conquista, al 4 que pasamos, hubieron T5 en este y T5, entonces digamos que él ya se está enfrentando a jugadores fuertes y tiene con qué. Entonces realmente es lo que quería enseñarles, porque quiero publicarles a ustedes y orientarlos, ayudarlos, porque me han surgido muchas
muchas preguntas sobre esto, y la verdad me interesaría pues que las personas tengan donde orientarse, no conmigo, sino que pierdan el miedo y pregunten a todas las personas que conozcan sin miedo a que les digan pero por qué no, por qué el otro no. Pregunten, chicos, y traten de hacerlo mejor. Él ha hecho lo mejor que puede en su cuenta y está muy bien, la verdad. Ha priorizado en todo esto lo que es la salud y la defensa, ¿sí? Entonces es súper importante. Esto es muy importante. Además que lo tiene con emblemático y da un plus el tema de emblemático por tener aquí este tema del más 3 de defensa base. Ya cada uno ofrece un atributo diferente. Entonces él, digamos que ya tiene listo también lo que les decía, otro equipamiento para ya generar una marcha mixta, o sea, una marcha de infantería y una marcha de caballería. ¿Qué va a pasar después de que termine de subir este 5-5 que lo lleva Pericia a Alejandro Nevsky? Que va muy bien a ir por Juana para tener su marcha ya completa de caballería, o va a decidirse por, un ejemplo, por Boudica, como lo he hecho yo, y va a complementar ya el equipamiento de Boudica. De momento no tiene absolutamente nada, tiene los recolectores, tiene caballería y infantería. Entonces esto es lo que quería comentarles, chicos, que hay ejemplos, se puede lograr, cuesta, sí, pero que no te desanimes, que no bajes los brazos, que no pierdas la fe, disfrutes el juego, es que es lo que realmente interesa, y juegues, pelees, que eso es lo importante, chicos. Entonces ya en el siguiente video les voy a traer el evento este de los huevos que está actualmente, este tesoro del caballero sagrado, para ver que estos eventos son importantes para nuestras cuentas. Lo importante de nosotros es que si tienes farm, recolecte recursos con las otras farm, mientras con la cuenta principal sí te puedes dar el lujo solamente de estar recolectando gemas, chicos, ¿vale? Entonces, chicos, lo que les decía, es importante que ustedes prioricen recolectar también gemas cuando estén activos, pero cuando llegue el momento de pelear, vayan a la pelea, no se queden con 2 marchas, 3 marchas, 4 marchas farmeando y solamente uno, porque en el momento que quieran moverse no van a poder porque están recolectando. Es mejor pelear a tope y ya está, sin necesidad de frenarse. Entonces esto es lo que hace que disfrutemos el juego y que realmente participemos de la guerra, tener buenas estadísticas. Después se quejan de que no tengo buenas estadísticas. Hay personas con este mismo poder que apenas tienen 40 millones de puntos de muerte, no tienen sino apenas 500.000 tropas muertas. Entonces digamos que está muy bien, y así como Ojito, creo tener en el reino buenos jugadores, y los sé porque los he visto muy activos. Entonces nada, solamente quería traerles este pequeño ejemplo con Ojito y que ustedes se motiven. Muchos del reino dirán que hay muchos como Ojito, lo sé, chicos, lo sé, pero quise traer la cuenta de Ojito porque lo conozco y no tiene problema en darme su cuenta. De hecho, apenas le dije que iba a hacer el video desde su cuenta, no me puso ningún pero, y es con el quien tengo mucha confianza también. Además que es colombiano igual que yo, así que hablamos el mismo idioma. Digamos que no desconfía de que yo pueda hacer algo malo con su cuenta. Ahora sí me pasaré todos sus recursos. Pero no, mentiras, ya eso es todo, y quería solamente enseñarles que sí se puede, chicos, sí se puede, solamente hay que proponérnoslo y hacerlo, llevarlo a cabo, preguntar, chicos. Lo más importante que les puedo decir, no hagan las cosas por hacerlas. Yo sé que muchos se entusiasman y dicen o ven que cualquier equipamiento, cualquier comandante les parece bueno, pero pregunten. Si estás en un KVK1, pregunta. Si estás en un KVK2, pregunta. Si estás en un KVK3, pregunta. Pero si llegas a KVK4 sin haber preguntado, la has cagado, resumidamente, ¿vale? Entonces hay personas que tienen la experticia de hacer las cosas bien, pero hay otras que, digamos, lo hacen según su criterio, pero puede ser que estén fallando en algo, porque ya las cosas o el juego está probado, ya muchas personas lo han intentado, han dejado como sus bases para qué comandantes podemos usar. Entonces eso es un ejemplo para que podamos acortar camino. ¿En qué sentido? En tiempo, en materiales, en cabezas doradas, gemas, para invertir en cosas que realmente necesitamos. ¿Vale, chicos? Eso es lo que les quería enseñar, decir, y que prioricen dentro de su juego lo que tengan a la mano y disfruten del juego. ¿Vale? Venga, chicos, un saludo.
Cuídense mucho.